Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, ya avanzaron con la realización de Pennywise. Espero que así sea, porque en este video lo vamos a terminar de realizar. Ya solo nos falta colocarle el cabellito, hacerle su chaleco, los pompones, y creo que ya es todo lo que nos hace falta. Si son nuevos en el canal, les cuento que tenemos ya un primer video en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a Pennywise. Tenemos un segundo video en el que realizamos su cuerpo desde los piecitos hasta el cuello. Un tercer video en el que le hicimos la cabecita, los detalles del rostro, las escarolas que tiene en la parte de arriba de su ropa de payaso. Y en este video vamos a realizar el cabello, vamos a realizar el chaleco, los pompones y cualquier otro detalle que nos pudiera estar haciendo falta. Así es que ya estamos a punto de acabar y eso me da mucha felicidad. Les pido por favor, como siempre, que se suscriban y den like. Ayúdenme con eso. Son dos formas en las que ustedes apoyan mucho a los creadores de contenido. Les invito también, si quieren formar parte de los miembros del canal, es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de los beneficios es en el nivel intermedio obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del nivel intermedio ya tienen varios días realizando a Pennywise. Muchas gracias a Fanny Gómez, Carmen Ardeleanu, María Cortés, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Rosalie Schultz, Guadalupe Pánuco, Patricia Bonacorsi y Canal Luco. Muchas gracias a todas ustedes por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a colocar el cabellito. Siempre se los pido, tengan cerca una imagen del personaje que estén realizando. Eso les va a ayudar muchísimo para obtener el parecido mayor que sea posible. De todas maneras, les voy a decir lo que yo hice para colocar el cabellito. Vamos a hacer un contorno con alfileres y nos vamos a guiar con ellos para colocar el cabello. Aquí donde estoy marcando es donde cerramos la parte de arriba de la cabecita. Vamos a contar 2, 3, 4, 5. Entre las vueltas 5 y 6 vamos a poner una marquita. Vamos a contar ahora 5 puntos hacia el lado derecho. Muy bien, y ponemos ahí otra marquita. De aquí vamos a contar 2 puntos más y 1, 2, 3 vueltas hacia abajo, ponemos nuestra siguiente marca. Contamos otro puntito y después nos vamos a bajar 1, 2, 3, 4 vueltas, otra marca. Ahora, 1, 2, 3, 4 vueltas y otra marca. 1, 2, 3. Cuando contemos 3 vueltas ponemos otra marquita. Allí habrá quedado. Vamos a hacer lo mismo del otro lado exactamente, amigas. Ya que hayan colocado los alfileres, tienen que observar, les queden a la misma altura de ambos lados, sobre todo aquí a los laterales, tratando que quede lo más parecido de ambos lados. Por ejemplo, si contamos aquí de la cejita, son 3 puntos. Del ojito, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Tomamos como referencia esta línea, son otros 5 puntos. Y de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Ahí nos va a quedar muy parejito. Muy bien. Ya que tenemos marcado, obviamente si ustedes lo quieren poner de otra manera, está muy bien, pero miren, vamos a ir poniendo los cabellitos en esta parte de atrás. Van a preparar un cartoncito. Este cartoncito debe de medir 7 centímetros para que al momento de cortar nuestras tiras de cabello queden de 14 centímetros. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, preparen un cartón de 7 centímetros. De lo ancho no tiene que ser muy ancho, no pasa nada, pero sí de lo alto 7 centímetros.
Tomamos nuestra hebra de color rojo, si se acuerdan les pedí acrílico, hebra de acrílico que nos va a ayudar a dar más volumen al cabellito. Tomamos la punta y vamos a comenzar a acomodar de esta manera en el cartón. Aquí está la punta de la hebra y vamos a dar así vueltas. 1, 2, 3, bueno, aquí ya voy por la 4, 5, y así hasta que hayan enrollado unos, no sé, 10, 15 cabellitos. La sugerencia es que vayan ustedes cortando de poco en poco, no vayan a cortar demasiado cabello que al final les sobre y no queremos que se desperdicie. Es mejor ir cortando de poco en poco a cortar demasiado y pues ya ese cabellito difícilmente lo podríamos, o esa hilaza o ese estambre difícilmente lo podríamos utilizar nuevamente. Así es que de unos 10, 15, máximo 20 cabellitos, al final ya cuando vean que les falta poco, pues ya van cortando de acuerdo a lo que vayan necesitando. Entonces, seguimos enrollando así en nuestro cartón y ahora voy a sacarlo del cartoncito. Así. O si lo quieren cortar sobre el cartón, está bien, no pasa nada. Tomo las tijeras, amigas, y vamos a cortar primeramente esta hebra y después aquí abajo. Entonces, si nosotros desdoblamos las hebras, nos van a quedar de 14 centímetros. Vamos a tomar una de las hebras para comenzar a colocar el cabellito en la cabecita de Pennywise. Vamos a tomar nuestro crochet procurando que el piquito del crochet quede hacia arriba. Esto es con la intención de que al momento de que entre se venga lo menos de relleno que sea posible. Y vamos a entrar así y miren, aún así se me vino un poquitito, pero esto ayuda a que no se salga tanto relleno. Sí se va a acabar saliendo un poquito, no pasa nada, pero de esta manera se sale menos. Déjenme volver a acomodar el marcador y vamos a comenzar aquí. Miren, si vieron, quité el marcador lateral que estaba ligeramente más abajo y me subí a la altura donde tenemos las marcas más altas. Entonces, esta hebrita va a quedar ligeramente inclinada, vean. Porque así quiero acomodar el cabellito de Pennywise. Ahí medio inclinada aquí. Y ahí está, amigas. No les expliqué cómo colocar el cabellito, ahorita colocamos otro. Vuelvo a entrar con el crochet aquí donde salimos y me recorro un puntito. Ahí está. Y si ven, ya estamos a la altura donde están los tres alfileres en la parte más alta de la cabeza. Y otra vez entramos. Vamos a entrar en el mismo punto y ahora sí, yéndonos por la misma vuelta donde colocamos esos alfileres, doblamos nuestra hebra a la mitad, enganchamos con el crochet, sacamos, aquí sacamos y miren, hacemos una especie de nudito, una especie de cadenita. Ahora vuelvo a entrar allí, amigas, y me voy a hacer lo mismo hasta llegar a la otra marquita. De aquí me voy a ir abajo hacia acá, después hacia acá, igual de este lado. Me voy a ir siguiendo una especie de línea hasta acá y luego hasta abajo, donde están todas las líneas. Ya vieron cómo colocamos cada hebra. Pues ya delineamos el cabellito, amigas. Vean qué lindo se ve. Qué bonito se ve. Esto simplemente lo estamos delineando, nos falta todavía mucho cabellito por colocar, pero se hace rápido y fácil. Pongan una serie, una película, en lo que están entretenidas platicando con alguien, no hay necesidad de tanta concentración. Lo que sí vamos a hacer es poner cabellito en una vuelta sí y en una no, en una vuelta sí y en una no. Vamos a ver cómo queda. Si nos hace falta más volumen, pues ya colocamos en todas las vueltas. Me parece que no será necesario. Miren, aquí no, aquí sí. Aquí no, aquí sí. Lo que sí vamos a colocar un cabellito en cada punto. Les voy a mostrar cómo quedó el cabellito, amigas, vean. Vamos a ver primero cómo delineamos todo el contorno, vean, aquí, no dejamos ningún hueco, todo quedó bien marcadito, vean,
Siguiendo la línea donde pusimos marcas, allí fuimos colocando cabellito, cabellito. Entonces, voy a levantar esta parte que es donde delineamos al inicio y como pueden ver ustedes, en la siguiente vuelta no coloqué cabellito. Me voy hasta la que sigue, vean, aquí no hay cabellito y vamos a colocar hebras en todo, de lado a lado, de donde marcamos al inicio, de lado a lado. Aquí hay una segunda capa, vean, de aquí donde marcamos al inicio el contorno, me voy poniendo una hebra en cada punto, una hebra en cada punto. Vean que no se ve ningún espacio, ningún hueco. Una hebra en cada punto hasta llegar al otro lado donde delineamos el contorno de la parte frontal de la carita. Ahí está. Ahí está toda esa vuelta. Van dos capas de cabello, digámoslo así. Vamos aquí por la tercera, vean, que es esta que estoy levantando ahora. Nuevamente pueden ver que vamos a dejar una vuelta sin colocar cabellito. Una sí, una no. Eso ya quedó claro. Entonces aquí está el inicio donde delineamos primero y colocamos nuevamente cabellito. Todo hasta llegar al otro lado. Miren, vamos a contar cuántas capas colocamos en total. Esta es la primera donde delineamos el cabello. Esa no la vamos a contar. 1, 2, 3. Ahí va 3, 4 y 5 capas. Además del delineado de todo el contorno, vamos a colocar 5 capas de lado a lado. Y miren, aquí me quedó esto. Si ustedes quieren seguir colocando más cabello, les va a quedar con más volumen. Eso ya lo van a decidir ustedes. Vean cómo no queda un solo espacio entre hebra y hebra. Entonces, si quieren, dejan una vuelta no y una sí, una no y una sí. A mí me gustó así. Creo que ya tiene el suficiente volumen. Pennywise tiene mucho volumen en su cabellito, así es que si deciden colocar otra capa de cabello, 2 capas de cabello, seguramente no se va a ver mal. Yo creo que con esto es suficiente y quedó muy lindo. Para realizar los pompones vamos a tomar hebra de color mandarina. Otra vez vamos a trabajar con nuestro hilaza de algodón. Solo para el cabello utilizamos acrílico. Vamos a usar nuestros 2 dedos para realizar los pompones. Y vamos a comenzar a dar vueltas en nuestro dedito, algo similar a lo que hicimos en el cartón, pero ahora en nuestros dedos. Vamos a dar entre 20 y 25 vueltas. Yo di 25 vueltas. Cuando hayan terminado, cortan la hebra tal como están viendo en la imagen y van a cortar otra hebrita más. Ahorita van a ver para qué. No muy larga, unos 10 centímetros aproximadamente. Sacan las hebras de sus dedos y las colocan así. Y la hebra que acabamos de cortar la vamos a colocar lo más centrada que nos sea posible y vamos a dar un nudo, pero bien apretadito, apretadito, apretadito. Volteamos y ahora del otro lado vamos a hacer otra vez un nudo. Igualmente apretadito, apretadito, lo más que pueda. Ahí está, amigas. Ya quedó bien apretadito. Muy bien. Ahora lo que haremos es cortar. Vamos a cortar aquí donde tiene los dobleces. De este lado. Ahí quedó. Y ahora del otro lado haremos lo mismo. Así. Por aquí nos quedaron otras más. Y ya quedó. Ahora simplemente vamos a cortar en círculos, tratando de que nos quede una pelotita. Como ven, al principio les va a quedar unos cabellos más chicos, unas hebras más chicas, otras más grandes, pero para eso es que vamos a cortar en círculos. Vean, procuren tener la yema de sus dedos al centro del pomponcito. Ustedes van a sentir ese centro y eso les va a ayudar mucho a que les quede bien redondito. Aquí ya le di por ahí una vueltecita, quizás un poco más. Lo vamos ahora a voltear
Y miren, siguen saliendo cabellitos. Otra vez cabellitos, me quedé con los cabellitos. Siguen quedando hebras largas, las vamos a recortar. Otra vueltecita hasta llegar del otro lado. Ahí está. Este pompón nos tiene que quedar de aproximadamente 2 centímetros. Si quieren un poco más pequeño, está muy bien. Volvemos a voltear, seguirán saliendo algunas hebritas más largas que otras y vamos a cortar para que nos quede lo más parejito que sea posible y que nos quede del tamaño que estamos buscando. Con su dedo pulgar perciban el centro de su pompón, van a ver que es muy fácil percibirlo y eso va a ayudar a que les quede bien redondito. Ya nada más aquí falta cortar muy poquito. Todavía le sobran ahí algunos cabellitos. Además que me falta todavía cortar un poquitín para que quede de 2 centímetros. Incluso si les queda un poco más pequeño, está muy bien, no pasa nada. Volvemos a doblar del otro lado, amigas. Ya aquí ya quedó del tamaño adecuado, ya nada más si necesitan cortar algunas hebritas que sigan quedando largas, está bien, miren, ya nada más corto por aquí, otro poquito por acá y lo vamos a acomodar, amigas. Déjenme quitar este sobrantito, mido nuevamente a ver si está del tamaño, 2 centímetros, vean. Ya quedó este pompón precioso. Con nuestras manitas, todavía veo aquí algunas hebritas, pero ya solo voy a cortar ahí las que se vean feas, las que hagan que no se vea tan redondito, solo poquito, amigas. Y miren, ya nada más con nuestras manitas, muy suavemente vamos a darle una forma redondita, que se vea como una pelotita. Miren qué precioso quedó, amigas. Vamos a hacer dos. Yo ya pegué uno aquí con silicón y miren qué lindo se ve. Vamos a pegar el otro abajo, justo abajo del primero que hicimos. Ubiquen bien de qué parte ven que se ve más bonito el pompón y que esa parte se vea hacia arriba, hacia la vista de Pennywise. Miren. Yo lo voy a colocar, aquí se alcanza a ver dónde atamos, así es que yo voy a poner de este lado un poquitín de silicón para que ahí donde atamos se vea hacia los lados y aquí arriba se note hermoso el pompón. Miren nada más, qué bonito le luce, amigas. Se ve súper bonito y muy fácil de realizar. Antes de continuar, vamos a peluquear a nuestro Pennywise. La sugerencia que yo les doy siempre que tenemos que hacer esto es que vayan cortando de a poco en poco. Ustedes ya se decidieron a qué altura quieren el cabellito, no lo corten hasta ahí. Corten un poquitito menos y vayan cortando de a poquito en poquito hasta que tenga el tamaño deseado. Acomodamos muy bien todo el cabellito y comenzamos a cortar. Y es que muchas veces decidimos, aquí me gusta, aquí corto y a veces o nos pasamos o no se ve bien o el cabello se acomoda y ya se ve diferente a lo que teníamos en nuestra cabecita. Así es que vamos a ir cortando, como les decía, de a poquito. 1 centímetro, máximo 2 nomás, poquito y ya después vayan cortando un poco más, hasta que quede como a ustedes les gusta. Aquí pasa como en los pompones que parece que ya cortamos todo y a final de cuentas sale más cabellito. Yo voy a cortar más o menos a la altura de abajito de su cabecita, más o menos a la altura de las escarolas, tal vez un poquito más. Vamos viendo, amigas, aquí siento que todavía le falta otro poco de recorte, vean. Entonces vayan recortando hasta que quede como a ustedes les guste. Vamos a hacer el chalequito, se hace rápido y muy fácil. Tomamos hebra de color negro y vamos a realizar un nudito, como están viendo en la imagen o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a realizar ahora 18 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y así hasta obtener 18. Terminé las 18 cadenitas.
voy a realizar una más que solo me va a servir para levantar la labor. En esa cadenita no voy a trabajar y nos regresaríamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Aquí voy por mi segundo punto alto y en el siguiente punto haremos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahí está uno y allí mismo uno más. Y esto vamos a hacer hasta que hayamos trabajado en todas las cadenitas. 2 puntos bajos y un aumento. Terminé. Al finalizar cada vuelta, todas las vueltas, hacemos una cadenita y giramos la labor. Muy bien, aquí está. En la siguiente vuelta, que es la número 2, vamos a realizar 3 puntos bajos. Llevo 1, 2 y 3. Vamos a hacer ahora 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá abajo vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el punto número 6. Déjenme las cuento de nuevo, amigas. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entramos en el siguiente punto, ya en el número 7, digámoslo así, y vamos a realizar a partir de ahí 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a realizar ahora 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a saltarnos nuevamente 6 puntos. A partir del que sigue nos van a sobrar 3 puntos y vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ay, es difícil a veces trabajar con el negro, amigas. No se alcanzan a ver bien los puntos. Solo es el chalequito, así es que es muy poquito. Traten de trabajar de día y cerca de una ventana. Si es necesario con una lámpara, está muy bien. Aquí están los últimos 3 puntos. La vuelta la estaríamos terminando con 28 puntos bajos. Al finalizar, vamos a hacer una cadenita y giramos la labor. Vamos a realizar de las vueltas 3 a la 8, 28 puntos bajos en cada vuelta, pero quiero mostrarles cómo vamos a trabajar en esta que sería la vuelta número 3 para que vean cómo trabajaríamos en las cadenitas. Recuerden, tenemos 28 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y después vamos a hacer un punto bajo en cada una de las 8 cadenitas que hicimos aquí. Yo les sugiero que las cuenten. Normalmente esta que es la primera cadenita a veces se aprieta un poquito, pero no es difícil trabajar en ella. Allá entre. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí vamos, 7 y nos falta una. Aquí está la última cadenita, son 8. Recuerdan que hicimos 8 cadenitas.
Ahí está. Entonces, 3 del inicio más 8 serían 11. Más otras 6 de la espalda serían 17. 8 de la otra 25 y 3 al final 28. Al final recuerden, hacen cadenita, giran la labor y hacen 28 puntos bajos. Y así hasta la vuelta número 8. Así nos habrá quedado el chalequito, amigas. Fácil y muy muy rápido. Cuando hayamos finalizado, hacemos cadenita, apretamos bien bien fuerte y podemos cortar la hebra. Así nos quedó, vean, fácil y muy muy rápido de realizar. Vamos ahora a realizar la orilla del chalequito, amigas. Ubiquen cuál es el lado del chalequito que más les guste, para que ese sea su derecho. A mí me gusta aquí arriba donde hicimos las cadenitas, que se ve muy muy lindo. Así es que voy a elegir ese lado y voy a empezar acá. Voy a introducir mi crochet en la esquinita. Tomo hebra de color rosa mexicano. Yo lo veo rosa mexicano, amigas, pero si lo quieren hacer de otro tono, el que tengan a la mano y el que se le vea bien, amigas. Es solo una hebrita y no necesitamos tanto material. Nos vamos a ir llevando tanto la hebra rosa como la negra y vamos a hacer una cadenita y un punto deslizado. Cadenita, nos recorremos un poquito y hacemos un punto deslizado. Cadenita, nos recorremos un poquito y hacemos un punto deslizado. Cadenita, nos recorremos un poquito y hacemos un punto deslizado. Déjenme cortar esta hebrita, ya no la vamos a necesitar por ahora. Y vamos a continuar de la misma manera, haciendo una cadena y un punto deslizado hasta llegar a la esquina de abajo. Quiero llegar allí para decirles lo que vamos a hacer, para decirles cómo trabajaríamos ahí. Aquí cortamos esta pequeña hebrita de color rosa para que no se note. Entonces continuamos, nos toca un punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado. Estoy en la esquina, en la mera esquinita. Ahí voy a hacer cadena y en esa misma esquinita voy a hacer mi punto deslizado. Y ahora sí voy a trabajar en la parte de abajo del chalequito. Aquí ya es muy fácil notar los puntos. Voy a levantar primero con una cadenita, ahora sí, y en el siguiente punto, punto deslizado. Cadenita, siguiente punto, punto deslizado. Cadenita, siguiente punto, punto deslizado. Vamos a hacer esto hasta llegar a esta esquina. Al llegar aquí, amigas, hacemos cadena y en la esquina punto deslizado. Vamos a hacer cadena y en la misma esquinita haremos un punto deslizado. Cadena. Y ahora vamos a estar trabajando de este lado, ya del otro lado del chalequito. Cadena, punto deslizado. Como ven, voy perdiendo esa hebra negra. Voy a hacer esto hasta llegar a la esquina de arriba. Ya llegué, amigas, miren qué linda se ve la orilla del chalequito de Pennywise. Muy bien, ya una vez que hayamos llegado a la esquina de arriba, vamos a hacer lo mismo de siempre, un punto deslizado. Cadenita, apretamos bien bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y esta hebra sobrante la vamos a perder por aquí, por entre el mismo tejido. Y así nos quedó, amigas, van a ver ahorita que se lo coloquemos, se le ve súper súper lindo. Vamos a ubicar el revés del chaleco y se lo vamos a colocar. Le va a quedar perfecto. Aquí en esta parte de la manguita, como tiene mucho volumen, van a tener que ejercer un poquito de presión para que entre, pero va a entrar sin ningún problema. Y ya aquí arriba, que es el hombro, le va a quedar perfectísimo. Así es que ahora acomodamos muy bien el chaleco por debajo de las escarolas y vamos a meter el otro bracito. Hasta arriba, hasta el hombro. Acomodan perfectamente y miren qué lindo se le ve, amigas. Súper, súper bonito su chalequito.
Quedó genial, amigas. Así habremos terminado un proyecto más. Me siento muy, muy feliz y muy contenta por el resultado final. A ustedes les gustó muchísimo y se los agradezco con todo mi corazón. Déjenme en los comentarios qué otro personaje les gustaría que realicemos. Gracias por el apoyo, no olviden suscribirse, dar like, cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto.